Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo. Les agradezco mucho que sigan esta transmisión. Y bueno, pues esto es Análisis Feminista y estoy a nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta. Ella es la titular de esta emisión y bueno, pues les mando un saludo también a nuestras estaciones hermanas que nos reproducen. Por allá está Radio Monarca en Michoacán de Ocampo por el 106.7 de FM y también por Radio Joco en el 106.9 de FM en el Estado de México. Y bueno, pues pueden escribirnos a redes sociales. Nos encuentran en X y en Facebook como CIMAC Noticias y por ahí nos estamos transmitiendo en vivo. Les agradezco a quienes sigan la transmisión en vivo, pero también queda colgada esta información en la red y pueden seguir esta transmisión después y les agradeceremos mucho que compartan la información para difundir y que llegue a más personas. Y también les agradecemos un like si les gusta lo que estamos haciendo, este trabajo. Y bueno, pues nos vamos con un tema muy interesante y muy necesario que lo hemos estado documentando desde hace algunos años. Vamos a hablar cómo lograron algunas defensoras desmentir esta caída histórica de la incidencia delictiva, porque nos hemos encontrado con esta circunstancia constantemente desde la voz gubernamental en México, que ha habido una caída histórica en la incidencia delictiva. Sin embargo, estas defensoras ya lo han hecho, desde luego, ya lo hemos documentado, incluso desde CIMAC Noticias hablábamos de una operación limpieza, limpieza para, en materia de cifras. Y bueno, pues hoy estas defensoras nos han permitido develar y conocer el método usado por la 4T para hablar sobre esta supuesta caída histórica y cómo lograron desmentir estas cifras, porque de un año al otro vimos una caída estrepitosa, por ejemplo, de la violencia feminicida. Que no cuadraba con la realidad. Y bueno, para ese tema tan interesante y tan necesario el día de hoy, pues le quiero dar la bienvenida y agradecer que tome esta llamada a María de la Luz Estrada Mendoza. Ella es directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias por tomar esta comunicación. Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Bueno, hay que decirlo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio lleva décadas documentando, registrando este tipo de información y bueno, pues han llegado a algunas conclusiones, sobre todo a partir de la llegada de Morena al gobierno, empezamos a ver bueno, sí, un supuesto decrecimiento de la incidencia delictiva, en especial también con el tema de feminicidio. Y esto no concuerda porque por varias cosas, porque no ha habido un impulso real, por ejemplo, a políticas preventivas. Entonces, sin políticas preventivas, ¿cómo es que iba a disminuir el tema de feminicidio? Bueno, y yo te quiero preguntar, María de la Luz Estrada, ¿qué fue lo que encontraron en este análisis nuevo que hicieron? Pues mira, primero como que tener claridad del contexto. En promedio no ha bajado la cifra de 10, 11 mujeres diarias. Esto sin considerar que tenemos un número amplio de mujeres desaparecidas, niñas y adolescentes, en los cuales pues ya llevan años de larga data y que en muchos de los casos sabemos que muchas de ellas ya no están con vida, porque a través de los años pues se va encontrando asesinadas. Son los casos que no llegan a investigarse ya como feminicidios. Este, y bueno, eso es importante verlos. En los del 2019 al 2024 fueron asesinadas 22.000, aproximadamente 22.000 mujeres.
de las cuales el 25% se iniciaron investigadas como feminicidio, es decir, el 25%. El 25% estamos hablando de 5.649. ¿Qué hacemos nosotras? Porque acompañamos casos cuando se dice baja la cifra, porque es una tendencia de todos los gobiernos a nivel federal, entre un gobierno federal o local, y está como la inquietud de decir, estamos trabajando, estamos previniendo y estamos investigando debidamente los casos, para que logren justicia. En la práctica eso no lo vemos porque un criterio que se ha luchado desde 2015 con una sentencia de Mariana Lima, Buendía, se habla de que toda muerte violenta debe de iniciarse investigando con perspectiva de género. Ese criterio no se aplica. Entonces, nosotras, ¿por qué lo decimos? Porque cuando nosotras estamos acompañando los casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, siguen las agencias por delegación, las desconcentradas o fiscalías que hay ya a nivel alcaldía, y hemos estado discutiendo de cómo la Fiscalía de Feminicidio atrae las muertes violentas, cómo se coordina, y nos dicen que ellos solo pueden atraer si están en reserva y archivo, porque ellos tiene que ser la misma Ministerio Público que les notifique, si no, no pueden. Entonces, de ahí hay un problema, porque ese es el problema que se identificó, que cuando llegan, ¿no? A las alcaldías los casos, ahí hay muchas omisiones, no están especializadas. Entonces, ¿qué pasa? Pues se quedan como suicidios, homicidios, y cuando ya llegan a nosotras, porque las familias están luchando, se pierde mucho material probatorio y no hay una claridad de cómo se están coordinando. Y en los estados pasa lo mismo, es decir, las regionales no están especializadas, están investigando mal y nunca hay feminicidios. Entonces nunca llegan, se crean estas fiscalías especializadas, pero no se coordinan con las regionales, ¿no? Entonces, pues los casos, pues eso, por eso es que tú ves que no se están investigando y que no hay casos, salvo cuando las familias lo denuncian y exigen que sea traído por las fiscalías especializadas o unidades especializadas, ¿no? Que al final otro problema que tenemos es que las especializadas pues tampoco están especializadas, no hay personal. ¿No? Primero no hay personal, el personal que está no está especializado y el problema es que no se están investigando con perspectiva de género. Y eso es donde los vemos en las sentencias, porque las sentencias, lo que vemos es que cuando ya está la sentencia, no tiene el contenido. Si el Poder Judicial no juzga con perspectiva de género, la Fiscalía y el Ministerio Público, no da los elementos con esa perspectiva y no quedan plasmados en una sentencia, ¿no? Entonces, no solamente basta que diga son feminicidios, sino que realmente estén plasmados, ¿no? En cuáles fueron las razones de género. Eso ayuda mucho a las familias a entender qué pasó con sus hijas, porque a veces durante el juicio se desacredita la vida de las mujeres, ¿no? Entonces hay que estar este, evitando que durante el juicio esas descalificaciones de la vida de las mujeres, que eran las que las responsabilizan del propio feminicidio, entonces es muy importante tener esas claridades. Si no tenemos eso, entonces nosotros decimos, ¿cómo bajan las cifras? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son esas medidas de prevención? Nosotras hemos estado, peleando, ahora sí, discutiendo, porque tenemos 26 declaratorias de alerta de género. Una de las medidas de seguridad es socializar que están en una alerta, ¿no? Los estados y cuáles son esa política de prevención. Y para tener una política de prevención sobre estas violencias graves, tiene que hacerse un análisis de contexto para ver cuáles son ese contexto de vulnerabilidad que está poniendo en riesgo a las mujeres y que entonces se va a hacer toda una acción de prevención para poder prevenir a las mujeres tanto en el ámbito comunitario
como en el ámbito familiar, donde ellas puedan tener una alerta de riesgo en relaciones, ¿no? Estamos hablando de ámbito familiar, contextos familiares que pueden estar teniendo indicadores de riesgo y que las mujeres no saben, ¿no? Porque es complejo ver cómo se viven las violencias y cuando las mujeres lo denuncian, pues no tienen las medidas de protección adecuadas. Entonces, no, con esto cierro, perdón que alargue, pero acabamos de tener el cuarto informe de Belén do Para, de la Convención de Belén do Para, donde hay un mecanismo que se creo que se llama MESEVIT y que el cuarto informe tiene que ver con acceso a la justicia. Los estados pudieron entregar su plan de acción, de cómo están trabajando, y cuando se les pide datos de cuántas mujeres se les protegió, cuántos casos sentenciados, denuncia, los estados no entregan datos, ni México, ¿no? Entonces no entregó información del 2018 al 2022. Entonces esto es importante porque lo que dice este mecanismo es que si no se está dando datos de cuántos casos están llegando con sentencias, cuántas denuncias, y no hay desagregación de datos ni información concreta, pues estamos viendo que no se está avanzando para, como ellas dicen, trabajar contra la impunidad. Entonces es Es, como que tengamos claro que nosotras no decimos que por querer llevar una contraria a los gobiernos, sino porque en la práctica nosotras vemos a diario los claro, contextos la de documentación, claro. omisión y negligencia por parte de las autoridades. Esta falta de voluntad, o sea, nos estás narrando una falta de voluntad de todos los gobiernos, porque sin duda hay una sentencia desde el 2009 con Campo Algodonero que nos dice y nos exige, además, porque ya fue un fallo en contra del Estado mexicano, donde dice que tenemos que investigar con perspectiva de género. Ha sido una lucha para las defensoras y para las mujeres en este país, solamente visibilizar esta circunstancia, porque de qué otra manera podemos revertir la situación si no somos capaces, como Estado mexicano, por lo menos de saber qué es lo que está sucediendo. Y esto que están haciendo cada uno de los gobiernos a los que les ha tocado documentarlo, pues va en detrimento de la vida, de la dignidad de las mujeres. Y ocultar cifras, eso es lo que atenta contra la vida, la salud, la integridad de las mujeres finalmente. Y bueno, yo te quiero preguntar aquí, es muy desafortunada esta circunstancia. ¿Tú has visto un cambio en este gobierno para que permita, em, estoy hablando de Claudia Sheinbaum, porque hemos hablado de que llega una mujer, llega con una frase potente, llegamos todas. ¿Has visto esa voluntad en este gobierno de poder documentarlo o ha sido también parte de esta operación como limpieza para poder limpiar sus nombres, sus exenios sobre la vida de las mujeres? ¿Qué opinas al respecto, Luz Estrada? Pues, pues yo creo que es un momento muy complejo porque en el discurso, en la narrativa, pues se menciona que pues estamos, es tiempo de mujeres, ¿no? Entonces, es tiempo que las mujeres estemos ahí, pero pues yo diría hasta ahorita no estamos todas. Eh, es muy importante que nos escuchen en los espacios. Eh, Nosotras ahorita hemos estado, pues sí, denunciando y luchando porque los mecanismos de protección y en este caso, la alerta de violencia de género, y lo menciono porque es un mecanismo de rendición de cuentas. Permite estar con las autoridades estatales y municipales para ver cómo están atendiendo las violencias graves. O sea, este mecanismo es para atender violencias graves, feminicidio, desaparición, violencia sexual, trata, hasta violencia familiar. Entonces, trata de mirar cómo están haciendo acciones o políticas públicas adecuadas en la seguridad, en el acceso a la justicia, en reparación, en prevención.
Entonces, nosotras vemos que las autoridades se quedan solamente generando protocolos, generando herramientas, pero no las implementan. Y esa es una discusión que tenemos hoy con la autoridad. A mí no me sirve que usted tenga un protocolo, genere un comité si no sesiona, si no se implementa el protocolo de investigación. Entonces, México ha avanzado en mucho en marcos normativos, hemos generado y se han generado herramientas como los protocolos en la investigación, protocolos para atender rutas de violencia contra las mujeres y no se les victimice, en fin. Pero cuando uno va a territorio, cuando uno habla con las familias o las víctimas, no se aplica. Entonces, ¿de qué sirve se trabaja? El problema sigue siendo una falta de implementación. Podemos seguir creando más estructuras, pero si no funcionan debidamente, si no se generan los mecanismos de seguimiento adecuados, pues las violencias no van a cesar. Y sobre todo porque nos enfrentamos a diversas violencias graves. Es más complejo y entender las violencias, qué factores las están potencializando. Estamos hablando de violencias digitales, cómo acreditar la violencia digital, cómo acreditar otro tipo de violencia. Ahora, bueno, se ha discutido el tema de violencia vicaria, pero es real, los contextos de culpabilización que tienen las mamás, que se les crea delitos, pues delitos falsos para no poder tener a los hijos, en fin, contextos muy graves, aparte de contextos donde está vinculada la desaparición con con muchos de los casos que las mujeres las encontramos asesinadas. Y esos casos Permíteme, cuestan mucho trabajo lograr que se investiguen claro. debidamente para lograr que no queden en la impunidad. Permíteme hacer esta primera pausa. Vamos a retomar esta información que nos das y también vamos a hablar de por qué la ciudadanía no está denunciando también y, y qué tiene que ver el Estado mexicano con eso. Bueno, esto es Análisis Feminista. Estamos hablando con María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y bueno, vamos a nuestra primera pausa y volvemos. Las irregularidades en las cifras delictivas oficiales. La organización Causa en Común, una asociación civil dedicada al análisis de políticas de seguridad y derechos humanos, presentó su informe Incidencia Delictiva 2025 y algunas anomalías, en el que advierte que las cifras oficiales sobre delitos en México no son confiables. El estudio denuncia que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestran inconsistencias, subregistros y manipulación estadística con fines de propaganda política, lo que impide construir diagnósticos reales sobre la violencia en el país. El análisis de la organización revela que, en al menos 9 estados, las variaciones en los reportes de homicidios dolosos no coinciden con la violencia documentada por medios locales. Entre los ejemplos más notorios está Morelos, con una baja del 37% en homicidios dolosos y un aumento del 78% en homicidios culposos. Colima, con una reducción del 25% y alza del 71% respectivamente. Y Chihuahua, que representa una disminución del 10% en homicidios dolosos, pero un aumento del 250% en delitos contra la vida y la integridad corporal. Estas desapariciones apuntan a una posible reclasificación de los delitos para simular descensos en la violencia letal. Además, el informe alerta sobre la inconsistencia entre las cifras de homicidios y desapariciones. En la Ciudad de México, por ejemplo, los homicidios dolosos bajaron un 5%, mientras las desapariciones aumentaron un 88%, lo que podría indicar un desplazamiento de casos de una categoría a otra. En estados como Zacatecas, Sonora y Chiapas, las cifras muestran comportamientos similares, supuestas reducciones en homicidios dolosos, pero incrementos marcados en delitos que deberían estar relacionados, lo que sugiere una manipulación sistemática de los registros. También, Causa en Común documenta irregularidades en otros delitos patrimoniales y de alto impacto.
En Colima, no se reporta ningún caso de robo de vehículo con violencia desde 2019 y 10 estados no registran ni un solo robo a transportista con violencia. Asimismo, delitos como secuestro, trata de personas, extorsión y violencia familiar muestran cifras inverosímiles o inconsistentes con las reportadas por aseguradoras, cámaras empresariales y organizaciones civiles. La organización recuerda que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, 93% de los delitos no se denuncian, lo que agrava aún más la falta de certeza estadística. El reporte señala que algunos gobiernos estatales combinan o alternan los datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para comparar periodos y proyectar reducciones falsas, dado que los datos del INEGI suelen registrar más víctimas. Al mezclarlos con los datos del secretariado, se obtiene un descenso aparente en los homicidios. Este tipo de prácticas, advierte Causa en Común, constituye una distorsión deliberada de la información pública y representa un obstáculo para la rendición de cuentas y la planeación de estrategias de seguridad basadas en evidencia. Como conclusión, la organización propone una serie de medidas urgentes: incrementar la denuncia ciudadana, homologar los criterios de registro delictivo, realizar auditorías estatales en los sistemas que muestran anomalías y capacitar a funcionarios responsables de generar la información estadística. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Bien, estamos de vuelta aquí en Análisis Feminista y bueno, pues estamos hablando sobre la forma en cómo llegaron a esta metodología para develar este método utilizado, que permite desmentir la caída histórica de la incidencia delictiva. Y nos hablaba María de la Luz Estrada Mendoza, con quien estoy platicando, y es directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y nos hablaba, pues ya hay una ruta, ya tenemos, México tiene todo, tiene protocolos, nos hablaba de la sentencia de la Suprema Corte en el 2015 de Mariana Lima, tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009, tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, em, tenemos ya una ruta de acción, sin embargo no se implementa. Nos hablaba de eso, nos hablaba también de la poca capacitación que tiene el propio personal que atiende estas circunstancias de violencia. Y hablaba, bueno, lo que le quería preguntar también, hay una ausencia de las personas para denunciar violencia feminicida, violencia contra las mujeres, en fin, otros delitos. Y también esto tendría o permearía la situación por saber a lo que una va al Ministerio Público, a lo que se va a enfrentar, ya sea como madre de la víctima, la misma víctima, em, en fin, la gente no está denunciando, tampoco quiere denunciar, eh, quizá por todo esto que vamos conociendo. ¿Encontraron algo sobre esto, María de la Luz, sobre la no denuncia? Mira, las familias ante un hecho victimizante tan grave, ¿no? Se enfrentan a no saber, no saben, no, nunca tú sabes a dónde acudir, cómo hacer la denuncia. Cuando llegas con las autoridades no te orientan, te intimidan. Este, esto ha pasado, culpabiliza. Nosotros hicimos un informe de los impactos del feminicidio y pues estas rutas de impunidad que se enfrentan las víctimas. O sea, tú a quien denuncias, pues se vuelven juez y parte. Entonces, lo que nosotras vemos es que se intimida a las familias. Y pongo un ejemplo sin mencionar nombres, pero aquí tenemos muchos casos de familias que vienen de otros países, de Argentina, Venezuela, y que han sido asesinadas. Entonces las familias aquí quieren saber y lo primero que hace el Ministerio Público es amenazar, como poner en que si estaban, hay un contexto de México de crimen organizado y entonces como intimidar para que las familias ya no defiendan, ¿no? Ya no continúen
y pues se cierren los casos, ¿no? Entonces, eso es una situación. Por otro lado, también las amenazan que si están las organizaciones que acompañan los casos, pues eso entorpece una investigación, que todo se tiene que llevar con sigilo para poder lograr la justicia y pasan los meses y las familias se dan cuenta que no se ha investigado y es cuando buscan hacerlo público o buscan a las organizaciones. No es tan sencillo, en el término de poder denunciar las omisiones, las negligencias de cualquier tipo de violencia, ¿no? Porque al final las familias te dicen yo confío en la autoridad y en el camino se dan cuenta que hay mucha impunidad, corrupción y discriminación por el hecho de que se enfrentan a la descalificación que se hace a las víctimas, ¿no? De sus conductas. Y eso lo vemos cuando eres violada. Lo primero es cuestionarle sus conductas sexuales, ¿no? O a las familias se les cuestiona la vida que llevaba la joven y porque por eso se puso en un contexto de riesgo. Entonces, las familias a veces no saben qué hacer. Y tengo el ejemplo de Colima. En Colima no se estaban investigando los feminicidios, este es importante, no tenían ningún feminicidio. Y lo que nos decían es que ellas esperaban a subir el registro hasta que hubiera sentencias. Entonces decimos, eso es un absurdo, usted está investigando. Entonces, esto es muy claro que si no se han homologado los criterios en el banco de datos, ¿no? Del Sistema Nacional de Seguridad, de qué momento las fiscalías suben sus datos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para decir cómo los están subiendo? ¿Los suben cada mes? Si lo que están subiendo fue lo que sucedió hace 2 meses, o como Colima que decía que no tenían, no es que no hubiera feminicidios, sino que suben los datos hasta aquella sentencia. Entonces, es muy Y para complicado. que eso suceda, Luz, para que tengan una sentencia firme, pues pueden pasar 10, 15 años y ¿qué porcentaje de ello puede llegar Por a... lo mínimo, al menos 5 pasan, ¿no? Entonces, eso es importante, no hay. Y lo que nos dimos cuenta que habían casos terribles, porque nosotras en el alerta se han formado grupos para investigar cuáles son esos obstáculos en el acceso a la justicia, en las carpetas o expedientes, y nos dábamos cuenta que había casos terribles donde no están las familias, porque las familias, al matar a una hija, pues entran en estado de miedo y si se intimidan, pues tienen otras hijas y acaban abandonando los casos. Entonces, si los abandonan las familias, la fiscalía ya no va a investigarlos. No es eso, ellos, a pesar que están obligados por oficio, no lo hacen y el caso queda en la impunidad, ¿no? Entonces, son esas carpetas que se pueden ir a archivo, ¿no? Y por eso el tema de la impunidad sigue siendo un tema grave, no lo digo yo, el mismo MESEVID, este mecanismo de seguimiento a la Convención Belén do Pará, fundamental porque es la convención que trata todo el tema de las violencias contra las mujeres en la región y habla de esa gravedad de que en nuestros países el acceso a la justicia para las mujeres está muy lejos de lograrse. Por eso cuando se habla de que las cifras disminuyó, tendríamos que preguntar a la autoridad qué hicieron, cuáles fueron las estrategias de prevención, de investigación que están funcionando. Nos tienen que dar la información clara para que nosotras, porque si se están haciendo buenas prácticas para que disminuya, pues no, nadie estaríamos en desacuerdo, porque al final lo que buscamos es que en verdad bajen las cifras. Pero si no, entonces genera una atmósfera de simulación grave, porque entonces seguimos con un problema grave que sigue creciendo y no se está atendiendo debidamente. Y pongo el ejemplo de Puebla. Recientemente en Puebla el gobernador dijo que habían bajado las cifras, igual, no me acuerdo si un 30% de los feminicidios pero dijo que llamaba a las mujercitas a que sepan con quién se relacionan, ¿no? Entonces, tú dices, ¿de qué me está hablando? Decirnos eso es violentarnos, es responsabilizarnos. Entonces, no hemos avanzado. Entonces,
con ese discurso, pues tú dices, ¿cómo van a bajar las cifras? Porque se sigue estigmatizando y revictimizando a las mujeres de la violencia que sufren. Así es, nos damos cuenta que son declaraciones, como nos estás diciendo, las mismas de hace 30 años en Ciudad Juárez, ¿no? Estoy escuchando ahí a las autoridades. Hay que decirlo, la reforma judicial no incluyó a las fiscalías y esto era absolutamente necesario. Em, yo te quiero preguntar sobre, es enorme el tema y podríamos quedarnos horas y bueno, me gustaría poder concretar algunas circunstancias. Una de ellas, para ir cerrando, Luz, es hablabas del banco de datos. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como que documenta de una manera y el INEGI desde otra manera y me parece que la información pública nos llega de otra manera. Es decir, algunas lo toman el tema de violencia feminicida, lo documentan por fiscalías, algunas otras por defunciones, en fin, cada quien de forma discrecional, como hoy lo dices, lo hacen como quieren. Como Colima, no lo voy a documentar hasta que no haya una sentencia firme. Y eso es un error porque nadie puede hacerlo a su modo, a su manera, sino que bien nos has dicho, hay protocolos ya, hay leyes y hay fallos internacionales que tendrían que estar aplicándose. ¿Qué está fallando en este banco de datos? ¿Cómo tendríamos que dar un revés a esta circunstancia? Tu micro está cerrado, Luz. Sí, Adelante. primero que nos enfrentamos a mucha resistencia. Las autoridades quieren que bajen las cifras, este, pero quieren que bajen las cifras sin hacer nada, ¿no? Entonces eso no es posible. Hay mucha resistencia a los estados paternalistas, porque así es. Los estados siguen reproduciendo esta cultura machista, donde decir que no protejo a las mis mujeres, porque así lo vemos, pues eso les da menos votos, menos legitimidad sin entender que esto nos pone en mayor riesgo el querer no saber la realidad de estas violencias graves, quiénes son los actores, qué son los factores que ponen en riesgo a las mujeres. Entonces, tú te enfrentas a esa ya resistencia que se va a ver reflejada en lo que informen. ¿Quiénes son las instancias responsables de informar? En primera instancia son las fiscalías porque las fiscalías son las que al final vinculan a proceso, son las que llevan, y por el otro el Poder Judicial tampoco da datos, ¿no? Es otra instancia que cuántos casos sentenciaron, no tiene la información, y eso no lo digo yo, lo dijo el mismo mecanismo de MESEVIT, este mecanismo que te digo da seguimiento a la implementación de esta convención de Belén do Pará de violencia pues dices que no tenemos datos de ni de procuración ni administración de justicia. Y hablo directamente, pues varios países, entre ellos México. Entonces, ¿qué tienes? Hay un problema de que este banco al final tiene datos que no están también totalmente desagregados. De hecho, nosotras habíamos pedido ya hace tiempo que se incorporaran algunas variables, como es si antes las mujeres pidieron protección, si las mujeres estuvieron desaparecidas previo a esto. O sea, esos datos se tienen que poner porque para que tú puedas hacer un diagnóstico de cuáles son esos factores de riesgo, qué está pasando, dónde ubicas los obstáculos que nos permiten ser más eficientes en las políticas públicas, que son las que de prevención que debemos de seguir trabajando y afinando por territorio. Sí, sin duda, porque documentarlo tienes que ir a distintas bases de datos y una puede ser el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que puede tener esta perspectiva de género o esta desagregación de datos, pero si quieres cruzarlo con desaparición, pues te vas al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y ya es una bolsa general y entonces te pierdes en un cruce eh, necesario para hacer este análisis, porque hoy tenemos que decirlo también, cuántas de estas, es absolutamente necesario lo que dices, cuántas mujeres que están en situación de desaparición
pues después tienen el reporte ya al haberlas encontrado por violencia feminicida. En fin, yo te agradezco esta mañana que hayas platicado con nosotras. Me quedan un par de minutitos, no más, pero te quiero preguntar, ¿cómo cerramos este año? ¿Cómo cerramos este 2025 en el tema de violencia feminicida en México? Más allá de las cifras que nos quieren decir las autoridades, tú que has estado a ras de tierra con las familias, con las mujeres, con las víctimas, ¿cómo cierra México el tema en violencia feminicida? Muy grave. O sea, nosotras no vemos, se han hablado de reformas a nivel constitucional, sí son importantes. Se ha hablado de creaciones de centros libres en casi todo el territorio. Entonces, pero realmente lo que nosotras vemos por otro lado son a los casos alarmantes cuando vemos patrones muy graves de desaparición, de las diversas formas que las mujeres las desaparecen, que las ponen en riesgo, las encontramos asesinadas. Estos patrones, siguen sin atenderse, son modus operandi. Entonces, realmente nosotras lo que terminamos el año es decir que las estrategias o los planes que están haciendo están por debajo de una realidad, un contexto grave, un contexto que sigue siendo grave, de un contexto de violencias. El informe de CEDAW, en las últimas recomendaciones que emitieron este año el comité, habló de este contexto grave de la delincuencia organizada, ¿no? Que sigue poniendo en riesgo la vida de las mujeres, que sigue siendo un tema, sigue siendo un llamado al gobierno mexicano, al Estado mexicano, para que realmente garantice una vida libre de violencia. O sea, el contexto sigue siendo grave y las medidas que se están impulsando y las cosas que han venido, este, por ejemplo, desapareciendo, habiendo cambios, y nosotras vemos, ¿no? El mecanismo de alerta es único mecanismo ciudadano y todavía no tiene claridad el rumbo que va, este, y entonces no tenemos la claridad cuál es la estrategia ante contextos muy graves que se quieren repetir acciones que no han servido y que seguimos viendo respuestas muy deficientes ante un problema muy grave que sigue siendo estas violencias diversas que hay en los diversos territorios del país. María de la Luz Grave. Estrada, muchas gracias por platicar con nosotras esta mañana, te lo agradezco. Qué desafortunado lo que nos estás diciendo, pero ¿quién mejor que ustedes que están a ras de tierra? Hay mucho por documentar para cerrar el año y para abrir, porque bien nos dices, este primer año, por ejemplo, de gobierno de Claudia Sheinbaum, no hay una clara estrategia y grave. Esa es la palabra que nos ha dicho. Hay que seguir documentando la situación y vamos a seguir al tanto y vamos a seguir en comunicación para no perder este hilo. Muchas gracias y buenos días. Vamos a este corte. Gracias, Sí, Luz. buenos días, hasta luego. Estas son las efemérides de la semana. El 28 de octubre de 1879 nació en Arecibo, Puerto Rico, Luisa Capetillo, una destacada obrera, dirigente sindical, periodista y activista anarquista, que jugó un papel crucial en la formación de organizaciones gremiales y participó activamente en las huelgas de campesinos y obreros en 1905. El 28 de octubre de 1937 se estrenó en el Cine Balmori de la Ciudad de México La Mujer de Nadie, la primera película dirigida por una mujer en México, Adela Saqueiro. El cartel del film anunciaba: primera película mexicana dirigida por una mujer 100% artista plástica, profundamente humana, una obra para espectadores inteligentes. El 30 de octubre de 1885 nació en España Amparo López Gin, destacada activista galleguista y sufragista. Fue presidenta de la Agrupación Republicana Femenina de La Coruña. Su vida y labor se erigen como un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en Galicia.
El 1 de noviembre de 1850, nació en Madrid Rosario Acuña, una destacada librepensadora y feminista, conocida por su crítica a la Iglesia y su pertenencia a la masonería. Sus escritos, que abarcaban poesía, ensayo y teatro, fueron muy apreciados tanto por la crítica como por el público, aunque también provocaron escándalo y amenazas de exilio. el 1 de noviembre de 1981, Un grupo de mujeres cristianas publicó en el diario Uno más Uno el desplegado titulado Por una maternidad voluntaria, firmado por las comunidades eclesiales de base. Este acto se considera un antecedente del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir, que busca promover el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su maternidad y su salud reproductiva. el 2 de noviembre, Se conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, con el fin de recordar la importancia de la libertad de prensa y la seguridad de las y los periodistas, así como destacar la alarmante impunidad que rodea a los crímenes cometidos contra ellos. Bien, ya estamos de vuelta aquí a Análisis Feminista. Bueno, yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, por ahí en redes sociales me encuentran como @la muy libre. Y bueno, pues vamos a seguir en esta segunda etapa del programa. Y bueno, para eso voy a traer a cuenta una de las notas periodísticas que publicamos en CIMAC Noticias. Una de ellas era Nunca más adolescentes en quirófanos para moldear su estética. Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Muchas gracias por aceptar, Aide Elena Rodríguez Serrano. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Buenos días, Aide. Bienvenida. ¿Por ahí me escuchas? Ahí estamos. Hola, muy buenos días. Sí, Oh, muchas gracias por la invitación. muchas gracias por conversar esta mañana con nosotras. Bueno, hace unos meses tuvimos una información em, por ahí del mes de septiembre que una adolescente de 14 años, Paula Nicole, había sido sometida a una cirugía estética. eh, Detalladamente nos habían dicho que fue para colocarle implantes mamarios y su cuerpo pues no resistió la cirugía y ella pierde la vida. A partir de eso, pues vienen varias circunstancias. Una de ellas, pues desde la Cámara de Diputados, bueno, pues desde el PAN se hablaba de generar una ley, precisamente haciendo alusión al nombre de ella, la ley Nicole, para prohibir procedimientos estéticos en menores de edad. Esto pues viene un cabildeo y demás, pero me gustaría mucho que pudiéramos platicar contigo porque ya lo habíamos hecho para la nota por escrito que pueden encontrar en el sitio de CIMAC Noticias. ¿Por qué una adolescente no tiene que estar en un quirófano moldeando su estética? Ya no quiero decirlo por algún tipo de necesidad, solamente por estética. Psicológicamente, ¿por qué no deberíamos de permitirlo socialmente? Sé que la situación ha sido muy invasiva para las mujeres, que nunca somos suficientes y que nunca eres suficientemente delgada, ni suficientemente blanca, ni suficientemente morena, ni suficiente. Siempre nos hace falta y invaden nuestros cuerpos, invaden estas decisiones y nos llevan a tomar este tipo de circunstancias para ser aceptadas. En fin, ¿por qué una adolescente, Aide Elena Rodríguez Serrano, no debería de estar sometida a un procedimiento tan invasivo, por ejemplo, como unos implantes mamarios? Bueno, pues porque una es la etapa de desarrollo, pero también tiene que ver con toda esta influencia que está teniendo la adolescencia en este momento, ¿no? O las adolescencias, mejor dicho, en donde están creciendo con algunas adolescentes con esta idea de no aceptarse y tratar de cumplir con un estereotipo de belleza que las hace construir una inconformidad con su propio cuerpo.
y con una idea de que si cumplen con ese estereotipo de belleza van a tener acceso a muchas otras cosas. Y hay toda una implicación ahí a nivel psicológico de cosificar a las adolescentes, ¿no? Y de que no puedan vivir esta etapa del desarrollo libre de violencias, porque esta es una violencia más dirigida hacia las mujeres y dirigidas en esta etapa del desarrollo en donde todavía están en crecimiento y ya están siendo sometidas a cirugías plásticas, ¿no? Para modificar sus cuerpos buscando cumplir un estereotipo de belleza. Y tiene toda una implicación también a nivel psicológico, ¿sí? O sea, es, no soy bonita, tengo que alcanzar este perfeccionismo, ¿no? De rasgos físicos, de cuerpos, para poder ser aceptada, pero también para poder ser validada por la mirada de otros. Y esos otros son estas personas a las que les puedo ser atractiva, pero también que hay todo un sistema que las está obligando a realizarse esas cirugías. Fíjate que hace muchos años, cuando se empezaba a hablar sobre estas cirugías en adolescentes, la primera vez que yo escuché el tema de las cirugías plásticas en adolescentes no fue en nuestro país, sino fueron en otros países. Y yo decía, eso es una violencia muy fuerte hacia las mujeres, ¿no? Eran sus regalos de 15 años. Y ahora ya lo estamos viviendo en nuestro país, ¿no? O sea, 15 años después ya lo estamos viviendo en nuestro país. Les están dando este regalo, ¿no? Este regalo de fiesta. Eh, Me parece importante que hablemos de las implicaciones porque es como una espiral, es como entrar a una espiral en descendente porque finalmente las modas mutan y entonces se van transformando. Entonces, ese cuerpo estético ideal que hoy te exige ser muy parecida a él, pues en 2 años va a ser otro. Y entonces quizá de nueva cuenta quiera recurrir a esta otra cirugía porque ha mutado esa moda o esa aceptación o ese ideal de belleza. Y bueno, pues estas implicaciones para las adolescentes, como entrar en esta espiral de aspirar a modelos de belleza y no replanteárselos, no poner un alto. em, Estas implicaciones, ¿qué podemos hablar de ellas? Aide. Pues tiene implicaciones en muchos sentidos, ¿no? Sociales, económicas, psicológicas, físicas, eh, porque además para que ellas estén en estas circunstancias de someterse a cirugías es porque hay personas adultas atrás avalando estas cirugías. Y entonces ahí me pregunto qué sucede con estas personas adultas que acompañan, ¿no? O que a veces también favorecen o estimulan que ellas quieran someterse a cirugías porque llegan estos comentarios hacia sus cuerpos de descalificación, violencias, ¿no? Psicológicas y verbales, y que es esto de darlo como un regalo, ¿no? Que les incrustan la idea de no son bonitas, no son perfectas y tienen que serlo, ¿no? Y entonces se genera también una dependencia y una dificultad de autoaceptación y de no reconocerse nunca como alguien valioso, y no por un estereotipo de belleza, sino por quién es la persona, quién es la mujer adolescente, ¿no? Y entonces su vida gira alrededor, empieza a girar alrededor de cumplir estos estereotipos que en algún momento se vuelven como, pues, en una dependencia de estarse sometiendo a tratamientos invasivos y que ponen en riesgo su vida. Pero insisto, hay personas adultas alrededor, porque un adolescente no puede tener el dinero suficiente para llegar y hacerse una cirugía, ¿no? Y entonces hay quienes la acompañan y las motivan y las estimulan para que eso suceda. Y ahí es plantearse qué está pasando con esas personas adultas, que Claro, están descalificándolas. hay que poner en la fórmula, sin duda, a estas personas adultas que están acompañando esta decisión, impulsando. em, y yo creo que la adolescencia, ya me dirás
tú, es una etapa clave para la consolidación de la autoestima. Me parece que es un momento fundamental porque además estás teniendo cambios físicos grandes, grandes y es un momento para poder volver a ti, aprender a ese amor, a esa aceptación y saltarte como a esa etapa será muy complicado en tu vida adulta poder consolidarlo. Sí, porque se requiere todo un trabajo también psicológico de autoaceptación. Y para que un adolescente no esté aceptando su cuerpo, tiene que ver con todo lo que ha vivido y lo que ha consumido también en cuestión de información, ¿no? Y entonces, finalmente, por eso es un tema social, porque es todo lo que consumen en plataformas digitales, todo lo que hay también en las escuelas, en sus grupos de pares, ¿no? En las familias, es decir, no es algo individual, es algo que se vive en colectividad y que de ahí parte esta decisión, en donde todavía ni siquiera alcanzan el desarrollo completo, ¿no? Físicamente hablando, como se diría, o sea, están en ese desarrollo, les van a operar o les someten a cirugías cuando todavía su cuerpo se está desarrollando, ¿no? Y entonces después ahí, ¿no? Se vuelven a someter a otra cirugía porque ya no va acorde a ese desarrollo que tuvo el cuerpo posterior a la cirugía. Y entonces también eso está violencia económica por parte de quienes deciden hacer estos procesos quirúrgicos, ¿no? Pero también ya no se aceptan, es esta construcción de una identidad que valen por el hecho de ser bonitas, Claro, lo que sea que eso signifique en el estereotipo y como bien lo así es. decías, del cambio, ¿no? Porque entonces ya se cumple un estereotipo, pero resulta que al siguiente año ese estereotipo de belleza ya cambió. Hay que considerar que hoy México ya ocupa el sexto lugar con la mayor cantidad de operaciones estéticas en el mundo. Esto de acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética. Principalmente se operan la cara y la cabeza, el cuerpo completo y extremidades y mama, pero no solamente eso, también en inyecciones, rejuvenecimientos faciales y otro tipo de métodos. Eso es lo que estamos viviendo, pero me parece muy interesante cuidar lo que consumimos, cuidar como adulta, la persona adulta, lo que consume esa niña que se está convirtiendo en adolescente. ¿Cómo podemos cuidar? Qué difícil tarea cuando tienen una sobrealimentación digital con todo tipo de mensajes. ¿Cómo podemos cuidar esto que consumen? ¿Qué consumen ellas? Que también es el tema del el acercamiento y la construcción de las relaciones, porque no se trata de prohibirles, sino más bien de acercarse afectivamente para construir estos diálogos y de cuestionamiento hacia lo que están consumiendo. Y también requiere de un trabajo de reflexión de las personas adultas, porque si yo como persona adulta considero que ese es el mensaje también, pues entonces no voy a hacer una invitación de reflexión a esa adolescente. Y es entre esta cuestión de cuidar y de acompañar también qué es lo que ven, sino una cuestión de imponer la restricción, sino más bien de dialogar y de si hay una insatisfacción con su propia identidad, ¿no? Y su autoconcepto, su autoaceptación, tal vez llevarla a un proceso terapéutico, no porque haya un tema de un trastorno mental, sino para resolver ese conflicto que le está generando un malestar emocional de inconformidad, de no sentirse bien con quien es y con ella misma físicamente, que tiene ese impacto a nivel psicológico y que tal vez podría trabajarse en una terapia individual o grupal. Claro, Y claro, eso también podría ayudar. aceptar que quizá sale de mis manos y que no puedo y que necesito ayuda de un especialista, no solamente para ella, sino también para la adulta en ese momento. Sería fundamental para quien pudiera invertir
en esto y efectivamente, como bien lo dices, no necesitas tener eh, un descalabro en la vida para poder acercarte a la terapia. No tienes que tener un suceso trágico para que suceda esta circunstancia, sino que te puedas acercar con un especialista para tener pues, un mejor trazado para tu hija, para tu hijo en la adolescencia. Creo que sería fundamental. Y también hay otras posibilidades que ha dado también el gobierno. También me parece que te puedes acercar a algunos podcasts, algunos libros, no sé, algunas inversiones también que puedas hacerlo, porque vale la pena, porque finalmente esa inversión pues da hacia la vida adulta de tu hija, de tu hijo, y eso es muy importante. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, debo de decir que estoy hablando con una especialista, Aide Elena Rodríguez Serrano. Bueno, con ella estoy hablando por el tema de Paola Nicole, una adolescente que nos trajo el tema a la mesa, que tiene que ver con las cirugías plásticas para adolescentes. Y hoy, bueno, pues hay diversas circunstancias que nos intentamos poner límites como la ley Nicole. Para cerrar este bloque, Aide Elena, y agradeciéndote que hayas platicado con nosotras, es qué perspectivas ves para las adolescentes en las redes sociales. ¿Qué podrían hacer? ¿Podemos darles alguna restricción parental? En fin, ¿cómo podemos hacer para protegerlas durante este tiempo? Y bueno, pues me quedará un par de minutos. Pues supervisar qué es lo que están consumiendo en las plataformas, establecer acuerdos con ellas y esta cuestión de las restricciones que se tienen, ¿no? Esta seguridad en plataformas para saber qué es lo que están consumiendo. Y yo insisto mucho en el tema de los diálogos, las conversaciones, el acercarse a ellas para poder construir precisamente esta confianza de qué está pasando con ellas, cómo están viviendo su adolescencia y entonces poderles dar más alternativas para que puedan vivir una adolescencia libre de estas violencias. Y entonces Incluso la construir otros pregunta, espacios. incluso la pregunta que te digan, que se te acerquen y te digan, me quiero hacer una cirugía estética. Fundamental Sí, ese diálogo. así es. ¿Qué te está llevando, ¿no? A pensar que quieres una cirugía estética? ¿Qué viste, ¿no? Es de dónde viene esta idea, de dónde está surgiendo esta idea y poder construir esa conversación para poder comprender qué está pasando con ella y entonces poderle acompañar de manera afectiva Así y es. no y no violenta. Así es. Pues muchas gracias por conversar con nosotras esta mañana. Bueno, pues yo platiqué con Aide Elena Rodríguez Serrano, ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, pues yo quiero agradecer por acá en cabina a quienes hicieron posible este programa, a Lucero Zamora, en la asistencia estuvo Saraí Nicanor y Abril Holguín. Y bueno, pues Marlene Galván realizó el guión y las cápsulas que escuchamos. Les recuerdo que nos pueden escuchar de manera simultánea en Radio Monarca por el 106.7 de FM en Michoacán y también en Radio Joco por el 106.9 de FM en el Estado de México. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo. Les recuerdo que estoy a nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta, quien ya se encontrará por acá la próxima semana. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana para una emisión más de Análisis Feminista. Muchas gracias y hasta la próxima. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.